Bienvenidos a una entrega más de Boletín de Inteligencia con López Polo, oficial y analista de inteligencia retirado. En el presente boletín vamos a hacer un breve análisis de las implicaciones que puede tener para el régimen de Daniel Ortega el permitir el ingreso de tropas rusas a territorio nicaragüense en momentos en que se vive una de las peores crisis geopolíticas producida por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Según informaciones de fuentes abiertas, el gobierno de Daniel Ortega autorizó el día 9 de junio del 2022 la entrada a territorio nicaragüense de militares rusos. Según el decreto presidencial que ya se hizo público, el régimen de Daniel Ortega permite la entrada de tropas, buques y aviones de las Fuerzas Armadas rusas para participar en operaciones contra actividades ilícitas en el Mar Caribe y frente a las costas de Nicaragua en el Océano Pacífico. Podemos señalar que dentro de la doctrina militar rusa, las funciones del combate contra el crimen organizado y demás delitos no son propias de las Fuerzas Armadas rusas, son propias de la policía de ese país. Ya de ahí partimos que se trata de enmascarar cuál es el verdadero objetivo de que tropas rusas en este momento ingresen a territorio nicaragüense en momentos, nuevamente señalamos, que se vive una de las peores crisis a nivel mundial por el conflicto ucraniano. Ortega también autorizó el ingreso de otros 50 militares rusos para participar en un intercambio de experiencia y comunicación operativa con buques y aeronaves de las Fuerzas Armadas de Nicaragua, en tareas de enfrentamiento nuevamente y combate al narcotráfico y crimen organizado. Según el mismo decreto que hemos revisado, los militares y barcos y aviones rusos van a permanecer en Nicaragua desde el 1 de julio al 31 de diciembre del presente año. Dentro de este decreto, también el gobierno de Ortega autoriza el envío a Rusia de 50 militares del país centroamericano para participar en ejercicios de intercambio e instrucción militar y entrenamiento en operaciones de ayuda humanitaria. En el mismo decreto también se permite que aeronaves de las Fuerzas Armadas de Venezuela cumplan las mismas funciones que las que va a realizar Rusia en territorio nicaragüense. Nuevamente, desde el punto de vista de inteligencia militar, lo que se puede estar tratando de conseguir es que tanto las fuerzas venezolanas, las fuerzas cubanas, que también permite el decreto que ingresen a territorio nicaragüense, y las fuerzas rusas lleguen a tener lo que se denomina interoperatividad, es decir, que en una determinada operación militar, porque estas son fuerzas militares, puedan actuar bajo un mismo mando de comando y control para una determinada operación militar. ¿Qué busca Ortega con el ingreso de tropas rusas a Nicaragua y de otros países que forman parte de lo que se denominan países que tienen una misma afinidad ideológica? Todavía es muy prematuro para precisar. Nuestra interpretación de inteligencia, en base a la poca información de fuentes abiertas que hemos podido recolectar sobre este tema, es la siguiente. El régimen de Ortega ha sido un aliado estratégico de la antigua Unión Soviética, desde el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979. Se estima que la Unión Soviética llegó a destinar $1.000 millones al año
para mantener las finanzas públicas de Nicaragua afectadas por una guerra fratricida que costó la vida de miles de nicaragüenses. Con el regreso de Daniel Ortega al poder en el 2007, se produjo un nuevo acercamiento a Rusia, aunque no en las mismas dimensiones de apoyo financiero y logístico militar que en los años 80. Ortega quiso congraciarse con Moscú, reconociendo la independencia de las regiones separatistas de Abjasia y Osetia del Sur. Gracias a este renovado acercamiento, en el 2016 empezaron a llegar a Nicaragua los tanques de guerra rusos, específicamente 50 tanques del modelo T-72B1, que hoy en día están siendo destruidos por las fuerzas ucranianas cuando aplican la táctica de guerra de guerrillas urbanas. Y que actualmente sus tanques T-72B1 forman parte del ejército de Nicaragua, convirtiendo al ejército de Nicaragua en uno de los ejércitos más poderosos en materia de blindados a nivel centroamericano. Esta maniobra política de permitir la entrada a Nicaragua de unidades militares rusas puede ser interpretada por los sectores más radicales de Washington como un abierto desafío en la denominada zona de influencia de los Estados Unidos. La maniobra de Daniel Ortega surge en momento en que las relaciones entre Estados Unidos y Rusia están en su momento más crítico por la guerra de Ucrania. Rusia desea demostrar que está en la capacidad de influir políticamente y militarmente en la zona de influencia de los Estados Unidos y de esta manera contrarrestar o provocar la ira de los Estados Unidos en momento en que le está dando un apoyo logístico a Ucrania para enfrentar a las fuerzas rusas. La acción de Ortega coloca nuevamente al régimen de su gobierno en el radar de los servicios de inteligencia estadounidenses. Y además plantea nuevamente a los planificadores estratégicos de los Estados Unidos si una Nicaragua con los Ortegas Murillo en el poder es viable para la seguridad nacional estadounidense. Y si ha llegado el momento de un cambio democrático de régimen en esta nación centroamericana. En conclusión, si los servicios de inteligencia estadounidenses llegan a la evaluación de que la presencia de las tropas rusas en territorio nicaragüense puede representar la más mínima amenaza a su seguridad nacional, en los próximos meses podríamos estar viendo nuevamente acciones propias de los denominados golpes blandos para tratar de derrocar al gobierno de Ortega y provocar un cambio de régimen más afín al gobierno de los Estados Unidos. Si te gustó el video, te pido que por favor te suscribas. Te estoy eternamente agradecido por haberme prestado la atención y te espero en una próxima entrega. Muchas gracias por acompañarnos en este breve análisis. Se despide de ustedes su amigo López Polo.